Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy de la Academia en Energía y Aplicaciones Industriales. Por ahí pueden ir poniendo sus preguntas también en el chat cuando llegue el momento. Y como es costumbre, vamos a primero dar un par de diapositivas sobre SIGRE, invitándolos también a que se unan a este gran grupo. Entonces, muy rápidamente, antes de dar paso a la conferencia del día de hoy, por recordarles cuál es la visión de SIGRE México hacia el 2030, que como lo hemos venido comentando en todas las sesiones, al inicio de todas las sesiones, pues es promover el desarrollo y la especialización de un nuevo grupo de ingenieros, de una nueva generación de ingenieros en sistemas eléctricos y en aplicaciones industriales que requiere el país, ¿no? Como ustedes lo saben, los que ya son miembros de SIGRE y quienes no son bien miembros, SIGRE es más que una organización que comparte conocimientos, es una academia global en la que pueden encontrar una gran gama de publicaciones, de conferencias, de seminarios web, grupos de trabajo de discusiones técnicas, manuales, etcétera, y ofrece oportunidades invaluables para que los ingenieros puedan desarrollar sus habilidades, amplíen sus redes como lo estamos haciendo en esta sesión y podamos también profundizar en los conocimientos técnicos. Los objetivos de SIGRE México son básicamente 4. El primero es contribuir a la confiabilidad del sector eléctrico nacional, ofreciendo el conocimiento en tecnología de punta y las mejores prácticas internacionales. El segundo objetivo es la innovación y la competitividad para poder coadyuvar en el desarrollo de esta nueva generación de ingenieros en sistemas eléctricos que puedan servir a nuestro país. El tercero es asesorar en proyectos de generación, transmisión y distribución, tanto en la gama de energías renovables variables como en el almacenamiento, captura de CO2, estabilidad del sistema y análisis del código de red. Y por último, que también al final está relacionado con los 3 primeros, es el impulso al capital humano, que es a través de compartir el acervo tecnológico, todas las innovaciones que tiene SIGRE y que todo esto sea en favor de las empresas y de las escuelas de ingeniería. Y por supuesto, también la participación de mujeres y de jóvenes profesionistas en este grupo. Y solamente también como información general, pues estos son los comités de estudios de SIGRE, que tenemos también ya algunos de ellos instituidos y otros en arranque dentro de SIGRE México, pero que estos comités se encuentran integrados también a nivel internacional y que a lo cual pues también los invitamos a que puedan participar en alguno de estos comités, primero aquí en México y posteriormente pues también con una participación internacional. Eso es todo de mi parte. Adelante, maestro Magaña. Como no, Magali, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tenemos una participación bastante interesante. Aquí se ve que son 107 personas que están conectados. Les comentamos nada más para antes de presentar a nuestro conferencista que pues a las 19 horas terminamos la reunión con respeto al horario que siempre estamos anunciando. Bueno, me da muchísimo gusto poder presentar a nuestro conferencista, que es Jorge Obed Guevara. Él es ingeniero mecánico, administrador por la Universidad de Mazatlán. También tiene el título de ingeniero naval en diseño de buques y una maestría de evaluación de equipos de maquinaria en el Tecnológico del Mar. El ingeniero Guevara, de hecho, estoy haciendo una síntesis de un currículum bastante extenso. El ingeniero Guevara tiene un historial académico en un cúmulo de diplomados, los cuales, entre otros, incluye sistemas de control, la cuestión de automatización, instrumentación, centrales de generación eléctrica, así como también ingeniería de confiabilidad, operacional, gestión de activos y mantenimiento por asociaciones para el desarrollo de la ingeniería de mantenimiento. Cuenta con más de 32 años de experiencia en las áreas de producción y mantenimiento de centrales eléctricas, realizando actividades como modernización de controles de protección y regulación de generadores de vapor convencionales, así como la rehabilitación de sistemas de monitoreo de turbinas de vapor,
y generadores de vapor y equipos auxiliares. Él es muy activo y ha participado en diferentes foros, mesas de trabajo y revisión de documentos al interior de la CFE, así como en el Centro Nacional de Control de Energía y también en la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, pues este es realmente un gran resumen de todo el currículum que tiene nuestro conferencista. Ingeniero Jorge Abed, tiene usted el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder compartir esta presentación, producto de la experiencia, parte de la experiencia vivida en mi gestión en la CFE. Y pues bueno, el título es el almacenamiento de energía a baterías y su potencial impacto en la resiliencia del sistema eléctrico nacional ante transitorios de potencia. Me voy a ir un poco rápido porque me interesa al final que tomen nota del número de diapositiva para, si hay alguna pregunta, tratar de responderlas a la mayor cantidad posible, ¿no? El título tiene que ver básicamente con el contexto del cambio de la transición energética que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país también, y estoy inmiscuido también con la cuestión ambiental, ¿no? Y sobre todo con las fuentes renovables que han tenido más incremento en su despliegue mundial y nacional, que son la fotovoltaica y la eólica, que se quedó un poco atrás. Sin embargo, la legislación, el Acuerdo de París que designó México hace algunos años, compromete las políticas de generación para que se cumplan con los acuerdos internacionales de descarbonizar la industria y en este caso muy especial la energía eléctrica. Y bueno, todo va parte de esta presentación sobre el balanceo y la estabilidad de la red, que se vio afectada principalmente por la inserción de renovables, que sabemos que tienen características de intermitencia e incertidumbre y que aparte, de manera inadvertida, vulneran una capacidad que es la inercial y también la calidad de servicios conexos que tiene la red. Adelante, por favor. La siguiente. Ok, gracias. Aquí, básicamente, el impacto de la energía renovable aparece en el cuadro superior izquierdo. Es un despliegue del 2019, donde viene por gerencia de la comisión la aportación energética que tuvieron en gigawatts, que pudiera parecer que es poco, un 7.4%. Me estoy refiriendo al año 2019 en los 12 meses, que son las barras verdes. Sin embargo, ese es un cálculo que es básicamente el horario o las horas de operación de inserción de energía renovable entre las horas del periodo, que pareciera que es poco, un promedio de 7, 7.4. Sin embargo, si cambiamos el criterio a determinar o calcular la potencia máxima inyectada en determinada hora del día, de un día en especial, de un determinado mes, resulta de ser que el efecto cambia, ¿no? Y para, por ejemplo, el mes de diciembre, que es el que está más pegado a su izquierda, prácticamente llegó al 20% la inserción de energía renovable. Recordemos que para un transitorio, un segundo es prácticamente necesario para que se pueda ir el sistema. Entonces, es un 20% ya hablando más concretamente y técnicamente. La que sigue, por favor. Aquí básicamente es un perfil en el que se pone en el eje de las abscisas los horarios y en el eje de las ordenadas la energía. Aquí básicamente centrémonos en el perfil que tienen las energías renovables. En la parte de abajo se ven las aportaciones de las eólicas, que aunque son planas, no son para nada uniformes, y coronan en la parte central, que son las horas de proyección solar, la fotovoltaica. Entonces, podemos ver que el perfil es bastante variable y sobre todo incierto, ¿no? Para las centrales principales, que son la fotovoltaica y eólica, que son las que tienen mayor despliegue a nivel mundial. Gracias. La que sigue. ¿Esto qué obliga? Dado que la continuidad del servicio eléctrico es un
parámetro de calidad, es necesario que estas variaciones e incertidumbres de generación pues sean cubiertas o complementadas por alguien más, y ese alguien más son las máquinas síncronas que hacen una función de respaldo flexible. Aquí de manera simplemente de imagen, de tendencia, se ven cuatro espectros, ¿no? En la parte superior se ven los ciclos combinados y las hidráulicas, y en la parte inferior las térmicas a vapor y la térmica a carbón en la parte inferior. Como se pueden ver, en las partes donde hay proyección solar hay un decremento continuo y muy acentuado en las de carbón, en el ciclo combinado, en las térmicas, porque están dando preferencia a la generación solar. Y en el caso hidráulico, aparte de hacer eso, da apoyo a la regulación de frecuencia y tensión. Eso básicamente es cíclico y a diario mientras están las energías renovables presentes y utilizándolas, ¿no? Por el criterio que se acaba de mencionar. La que sigue, por favor. Este es un complemento, la llamada curva de Pato, que ya está dejando de ser curva de Pato por el tema de la inserción de la renovable eólica y fotovoltaica. Se ven igual los espectros, pero aquí básicamente lo que se quiere resaltar es de que adicionalmente al comportamiento de respaldo flexible, se requiere el apoyo de estas máquinas para que den un pronunciado tasas de cambio promedio muy altas. ¿Qué son unas tasas de cambio? Pues básicamente es el aporte o el decremento de potencia por minuto, y eso se traduce en que estas máquinas tienen un mayor desgaste, una mayor fatiga mecánica, eléctrica, y una ineficiencia mayor y consumo superior de energía energético, ¿no? Entonces, eso es otro problema que conlleva la inserción de las renovables para obtener obviamente la descarbonización tan necesaria para el medio ambiente. La que sigue. Aquí básicamente el sistema eléctrico y cualquier eléctrico de potencia se basa en un balanceo entre lo que yo genero debe ser igual a lo que yo consumo. Obviamente esta simplicidad se hace un poco más comprometedora, difícil, cuando las máquinas que generan tienen sus propias fallas, las líneas de transmisión, que son las que enlazan los centros de carga con las máquinas y entre las máquinas mismas, también se fallan, y todavía se agrega la incertidumbre y la variabilidad de las renovables. Eso todavía genera un reto superior para el operador del sistema. Adicionalmente, y lo vamos a ver, las máquinas asíncronas que aportan energía al sistema traen en decremento otras cualidades que anteriormente las tenían de manera oculta el sistema, pero que durante los transitorios se hacían patentes, ¿no? La que sigue, por favor. El primer parámetro que se ve comprometido es la regulación de frecuencia carga, que básicamente su función es, por la variación de velocidad o de frecuencia del sistema, las máquinas tendrán que compensar inyectando o disminuyendo su energía o su aporte al sistema para mantener los siguientes criterios: un equilibrio entre la generación y la carga, la frecuencia dentro de una banda de control que debe ser menor o igual a los 2 de GHz, con una banda muerta de menor o igual a 0.2 de GHz. Además, mantener unas suficientes reservas rodantes, es decir, máquinas despachadas operando, pero no a su máxima capacidad, del orden del 6 al 11% de la capacidad o de la demanda en ese momento de generación, y aparte tener la capacidad de intercambio de energía entre las áreas, ¿no? Y recordando que el control primario es un control proporcional, y eso es importante porque en una lámina posterior lo vamos a entender. Pero aquí básicamente la acción correctiva proporcional obedece a un error de desbalance, y esa será la acción de proporción, tanto inyecto o tanto consumo en función de la variación de la frecuencia. Obviamente, y un punto muy importante, la rapidez de respuesta de esta acción depende mucho de la capacidad de inercia que tengan los rotores que estén dando ese servicio. Es decir, se ocupa inercia para que esos rotores inyecten esa energía o la consuman. La que sigue, por favor.
Aquí una presentación o una expresiones matemáticas. Básicamente la primera hace mucho alusión a la capacidad inercial. Básicamente nos dice que la variación de potencia está en función de la reserva inercial H o la constante de inercia y la variación de frecuencia en el tiempo. ¿Qué nos dice básicamente? La variación de frecuencia en el tiempo o la variación de la velocidad angular en el tiempo depende proporcionalmente del impacto de la variación de potencia, y eso es obvio. Mayor deslastre, mayor el transitorio o más fuerte el transitorio, pero inversamente proporcional a la inercia del sistema. Mientras tengamos ese efecto del deslastre sobre la variación de frecuencia será menor o viceversa. Si es muy poca la inercia, la variación de frecuencia será muy pronunciada. Y repasando lo del control proporcional básicamente es la corrección de potencia, está directamente relacionado a una constante multiplicado por la variación de frecuencia. Y eso es la acción de control proporcional, que se conoce también como estatismo, ¿no? Y la relación entre frecuencia y velocidad angular está básicamente relacionada con la fórmula que aparece ahí, que la omega en radianes sobre segundo es igual a 2pi veces la frecuencia en hertz. Básicamente eso es. Y la variación de frecuencia en el tiempo se le conoce en el argot de regulación como Rokov o tasa de cambio de frecuencia en el tiempo. Gracias, la que sigue. Aquí es una gráfica muy importante o relevante. ¿Qué es lo que nos dice? Viene marcada en 4 etapas. Con la flecha roja inicia el deslastre, y básicamente, ¿qué sucede con el deslastre? Pues es un desbalance, y en ese desbalance, hasta que el sistema no se vuelve a balancear la generación con la carga, en este ejemplo, pierde generación del sistema, hasta que no vuelve a haber un equilibrio nuevamente, el descenso cae. Aquí básicamente, qué tan rápido cae o qué tan pronunciada es el ángulo de descenso depende mucho de la capacidad inercial. Ahora, una vez que ya llegó a su balance, la acción de regulación primaria de los rotores o de las máquinas, mejor dicho, despachadas, son las que buscan restablecer el rebalanceo y finalmente el ajuste fino de la regulación primaria. Aquí lo más relevante es que si vemos en la parte superior la expresión que dice Rokov, que es variación de frecuencia en el tiempo, nos dice que es directamente proporcional a la variación de potencia, delta P, frecuencia nominal es una constante, e inversamente proporcional a la energía cinética. Es decir, mientras más energía cinética el denominador sea mayor, la tasa de cambio será menor, que es lo que buscamos, que en los transitorios la frecuencia no se mueva. Pero dado que precisamente la energía cinética se ve afectada por el despacho, pues podemos tener dos escenarios utópicos, ¿no? Primero, una energía cinética infinita, y básicamente la fórmula de Rokov nos daría que con energía cinética infinita cualquier deslastre hace que la frecuencia ni se mueva. ¿Por qué? Porque la energía cinética amortigua ese transitorio, y el caso contrario es cuando la energía cinética es prácticamente cero, cualquier desbalance hace que la tasa de cambio se vaya infinito, y con las consecuencias que eso sucede. Digo, infinito matemáticamente hablando, en la práctica hay un movimiento súbito de frecuencia hacia subir o hacia bajar, con consecuencias técnicas que en un momento veremos. Adelante, gracias. Aquí el equilibrio de generación-carga, ya lo platicamos, que en eso se basa nuestro sistema. Aquí básicamente es el primomotor que está inyectando un par mecánico al sistema, está acoplado al sistema eléctrico a través, si me permiten la analogía, de un clutch electromecánico, donde la parte del clutch está formada por el campo electromagnético del rotor giratorio, que está acoplado al campo electromagnético del estator de la máquina síncrona, y están girando a la misma frecuencia de giro, pero obviamente con un desfase angular que depende precisamente del aporte de potencia de la máquina hacia el sistema. Básicamente ese es el acoplamiento que hay, y obviamente cuando ese acoplamiento se rompe,
empieza a haber problemas de estabilidad, o es una de las causas del problema de estabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede con la inercia y por qué es tan relevante? Imaginemos que en el argot eléctrico un condensador sabemos para qué es. Hay un déficit de tensión y el capacitor sube el nivel de voltaje y viceversa, ¿no? Aquí básicamente hay una caída de frecuencia y la energía cinética de los rotores parcialmente, bueno, almacenada, parcialmente es entregada súbitamente del sistema rotatorio al sistema eléctrico para tratar de compensar, y en ese punto es el rebalanceo que hace unas diapositivas anteriores estábamos mencionando, el rebalanceo cuando la generación se vuelve a encontrar de manera igual con la carga, ¿no? Entonces básicamente la inercia es como un capacitor mecánico que precisamente absorbe cuando sube la generación con respecto a la carga y viceversa, suelta energía cuando se pierde generación con respecto a la carga. Adelante, por favor. La sustitución de energía síncrona por la síncrona, obviamente en el despacho, conlleva beneficios definitivamente la descarbonización y de carácter ecológico. Sin embargo, un efecto indeseable es precisamente que se vulnera esa capacidad resistiva, precisamente de ralentizar ese cambio de frecuencia cuando hay desbalances o deslastres de generación-carga. Una mayor inercia, cuando se tiene, hace que la tasa de cambio sea muy leve, muy baja, y permítanmelo decir, administrar que el resto de las máquinas le dé el tiempo suficiente para hacer las correcciones de inyección o de consumo de energía en el sistema. Si esas máquinas no tienen el tiempo suficiente, la frecuencia va a salir de rango y operarán protecciones de la red o inclusive de las máquinas, ¿no? Y básicamente en una experiencia que tenemos con un sistema eléctrico aislado que es el Baja California Sur, más o menos alrededor del 25% de inserción de renovables sin respaldos de la red, empieza a haber problemas de estabilidad, que básicamente es cuando el ROCOF supera el 0.6 Hz sobre segundo, positivos o negativos, o el equivalente en porcentual, que es el 1% sobre segundo. La siguiente, por favor. Aquí la resiliencia básicamente es la capacidad de recuperación y la vamos a manejar en tres fases, ¿no? Primero, en la primera fase, el evento. El segundo fase, ya terminó el evento y empiezo a recuperarme. Y el tercer fase, la restauración. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, adelante, en el caso de los deslastres. La que sigue. El segmento de A a B está la generación, ahí se ve la gráfica, y hay un deslastre. Entonces, del punto A bajamos al punto B. Ahí básicamente la tasa de cambio, si no alcanza valores a los que acabo de mencionar y el punto bajo de frecuencia o nadir no llega a valores de apertura de red, pues básicamente podemos decir que las reservas inerciales y la regulación primaria fueron adecuadas. Luego, en el punto B, que es la fase 2, dependiendo de ese tiempo, es el tiempo básicamente en el que el sistema logra otra vez mantener el rebalance de cuánto genero y cuánto consumo. Recordemos que se perdió, por algún motivo la generación se perdió, quedó arriba y hubo que rebalancear. Y en la fase 3, que es la recuperación, digamos que es del punto B al punto C, que es ya el trabajo de las máquinas de recuperar la generación a través de regulación primaria. Entonces aquí básicamente se ve el proceso de resiliencia de manera natural y que siempre estamos acostumbrados, que se ha manejado en el sistema eléctrico nacional y que se vio alterado por la inserción de renovables, obviamente por la pérdida inercial, la pérdida de servicios conexos, etcétera. Adelante, por favor. Aquí, este cuadro básicamente fue un estudio que se hizo en la Baja California Sur, donde se ve que la energía cinética la variamos. El 100% de despacho de máquinas tenía 1564 megawatts segundos y la fuimos variando a un 30, un 50% de menos o de más.
y el efecto que tuvo con el mismo deslastre, 30 megawatts de generación perdidos y con la misma variación de frecuencia, 10 de GHz. Observemos en la parte inferior que el tiempo de respuesta en esa caída de frecuencia, de manera natural, teniendo el 100% de energía cinética disponible, fue del orden de 1.4 sobre segundo. Pero conforme se pierde energía cinética porque se sustituye con el despacho renovable, digamos al 50%, el tiempo de caída fue mucho más rígido, prácticamente a la mitad, 0.7, ¿no? Y cuando se tiene el 50%, por otro lado, el 50% de energía adicional cinética, el tiempo es mucho más largo, prácticamente 2.1 segundos antes de que se llegue a ese punto, ¿no? Entonces, el desbalance de potencia y la frecuencia, lo que hace la energía cinética es ralentizar la dinámica de la caída del sistema, ¿no? Básicamente, como lo platicamos, es un capacitor dinámico, la energía cinética, y eso se ve vulnerado con la inserción. Adelante, por favor. ¿Qué se tiene actualmente como herramienta para mejorar la resiliencia? Los sistemas de almacenamiento de energía. Déjenme platicarles un poco al respecto. Están formados obviamente por baterías, arreglos seriales y paralelos, que obviamente son de diferentes tecnologías, plomo ácido, cadmio, azufre, litio. Obviamente cada una tiene sus ventajas. Obviamente las de litio, ion litio, son las que ahorita están tomando mayor relevancia. Internamente el sistema de baterías tiene el Battery Managed System, que es el sistema de administración de baterías, que básicamente está monitoreando que el proceso de carga y descarga de la batería sea parejo, para que no se descargue una en mayor cantidad que otra. Monitorea lo que se conoce como el estado de carga o descarga y el estado de salud de la batería, que son parámetros internos para poder administrar más lo que es el conjunto de baterías, que es el alma del sistema de almacenamiento. La magia la logra el inversor, que básicamente hace el cambio de energía de corriente directa a corriente alterna y viceversa cuando se tiene un inversor bidireccional. Y por otro lado se tiene también sistemas de protecciones, porque los sistemas de baterías también manejan condiciones riesgosas de temperatura, emisión de gases, claro, también sobrecorrientes que se deben de proteger, y eso también está incluido en el paquete. Y obviamente el control. En el control uno define la cantidad de inyección, consumo de energía activa, reactiva, el estatismo, es altamente configurable a nivel mundial. China está haciendo proyectos muy interesantes en el Medio Oriente para demostrar que la tecnología es sustentable. La que sigue, por favor. Aquí es un esquema muy sencillo. Básicamente está formado de las baterías en la parte inferior izquierda, y ahí está el inversor de corriente directa alterna, y tiene un punto de medición que es básicamente cómo está midiendo los parámetros eléctricos del sistema, tensión, frecuencia, reactivos, etcétera, y eso es lo que alimenta a la electrónica de potencia para que en función de eso y la capacidad de la batería, claro, se haga reactiva, potencia activa para la red, tanto en consumo como en aporte. La que sigue, por favor. ¿Cómo se pueden o dónde se ubican las baterías? Se pueden ubicar a un lado de una central renovable. Obviamente eso le da, por su capacidad rápida y súbita de conmutación, son muy deseables, dan respaldo flexible, son un suministro que complementa las intermitencias y las incertidumbres de las renovables, tienen una capacidad de inyección muy rápida, de 100 a 250 milisegundos de la potencia que tengan, activa, reactiva o una mezcla de ambos. También pueden estar en un modo standalone en la red de transmisión, distribución, o pueden ser compañeras de las máquinas tradicionales para formar lo que se conoce una máquina híbrida y complementarse las ventajas de una con las desventajas de otra y tener un mejor arreglo, ¿no? La que sigue, por favor.
Las baterías están clasificadas también en función de lo que buscamos de ella. Si buscamos un aporte súbito de potencia, son las tipo 4C, 2C. Si ocupamos un aporte de energía más que de potencia, son las tipo .5 o .25C. ¿Cómo se obtiene ese índice? Básicamente es el C-rate y es dividiendo la potencia que se tiene del banco de baterías entre la energía que debe desplegar. Y ahí básicamente nos va a dar el coeficiente 4, 2, 1, .5, .25 y en función del rate nos dirá si esa energía es para potencia o para un respaldo de energía. La que sigue, por favor. El alma, como se comentó, de los arreglos de baterías son los inversores y ya hay tanto normativa nacional, ahí pongo la de la ANSE, e internacional como la del IEEE, que habla sobre los IBRs o los recursos basados en inversores, que básicamente es el alma de la conversión de potencia, ¿no? De directa a alterna. La que sigue, por favor. La magia, siguiendo, a mano izquierda vemos la emulación de una máquina síncrona con sus reguladores de frecuencia y tensión, donde obviamente está la máquina, el rotor, y a mano derecha tenemos prácticamente el sistema mucho más simplificado basado en baterías y la electrónica de potencia, que es el recuadro que se ve ahí, que básicamente inyecta la energía a la red y obviamente de la red tiene una retroalimentación electrónica de potencia para que en función de los ajustes de estatismos de reactivos, estatismos frecuencia-carga, el modo de operación que se quiera como generador o como centro de carga, el banco de baterías funcione como tal. En la parte de abajo viene un diagrama simplificado de lo que se conoce como inercia sintética para un generador eólico, pero es básicamente lo mismo para un fotovoltaico. Básicamente es el monitoreo de la tasa de cambio de la frecuencia y en función de eso, el algoritmo indicarle a la electrónica de potencia que inyecta o consume la potencia que esté determinado en el ajuste. La que sigue, por favor. Oportunidades de servicios conexos, pues aquí está el listado, ¿no? Regulación primaria, secundaria, terciaria, respuesta inercial, respaldo de carga, control de rampa, son muchas opciones dada la flexibilidad que tienen las baterías. Es la que sigue, por favor. Obviamente, como ya se mencionó, en la parte izquierda se ve un diagrama potencia activa-reactiva. Los inversores, las baterías pueden trabajar en los 4 cuadrantes, es decir, primero y cuarto cuadrante como un generador inyectando, o segundo y tercer cuadrante como un centro de carga configurable, consumiendo energía, tanto reactiva como activa. Y obviamente eso le da la flexibilidad de poder trabajar regulación primaria, regulación de tensión, regulación secundaria, etcétera. La que sigue, por favor. La velocidad con la que responden estos sistemas, ya lo que se comentó, es del orden de 0.1 a 0.25 segundos, lo que es equivale más o menos de 6 a 5 ciclos, que es mucho más rápido, 10 veces más rápido que una máquina convencional, y obviamente eso da ventajas para poder anticiparse a los efectos negativos de los desbalances de generación carga en el sistema. La que sigue, por favor. Seguimos con los ejemplos de servicio conexo, como máquina híbrida, la máquina o el conjunto máquina síncrona con baterías puede trabajar como respaldo a la frecuencia, puede trabajar como arranque de emergencia, seguimiento a la carga, rampeo, monitoreo de los reactivos y de la calidad de la energía y la potencia. Adelante. El seguimiento de carga, arranque negro, muchas cualidades, porque es un complemento a la generación, se pueden obtener de estos sistemas cuando trabajan de manera armónica, con las máquinas térmicas en el sistema. La que sigue, por favor. Seguimos con las oportunidades de servicio conexo, que son el arbitraje, que básicamente es
hay exceso de energía, compro energía, hay defecto de energía en el sistema, vendo energía, suavizo las rampas, suavizo las curvas, obviamente mediante la inyección consumo de energía en la red. Son servicios conexos que hoy por hoy se están madurando para poder llevarlos a un esquema en el que sean atractivos para la inversión. Adelante, por favor. Finalmente, todo tiene un límite y yo quiero que observemos la gráfica, ¿no? Donde dice grid following y grid forming. En el eje horizontal es la inversión de renovable solar eólica y en el eje de las Y básicamente es el índice de estabilidad. Veamos que cuando se llega al 30% de inserción sin ningún respaldo de red, se empiezan a presentar problemas de inestabilidad y prácticamente si se sigue sin un respaldo de red, al 50% o al 40% prácticamente el sistema es inestable. Se tienen que hacer refuerzos de red para poderlo agrandar la inserción hasta el umbral de quizá el 65%. Si queremos llegar a un 100%, como actualmente se está haciendo en otras partes del mundo, los inversores tienen que tener un modo de control que se llama grid forming, que básicamente ellos son los que llevan el maestro del nivel de frecuencia y el nivel de tensión que se debe manejar en la red, porque en esos casos son mayoría y prácticamente o no hay presencia de máquinas síncronas que estén marcando precisamente la sincronía y la frecuencia. La que sigue, por favor. Me voy a permitir aquí dar un repaso de lo que sucedió el 14 de junio del 2021 en el sistema aislado Baja California Sur. Aquí tenemos un cuadro donde se tienden los despachos de las máquinas de Punta Prieta, que son térmicas, las máquinas turbogases de La Paz, que son aeroderivadas, y las máquinas SI de combustión interna de Baja California Sur, que son máquinas diésel de combustión, y también tenemos en el cuadro la participación de fotovoltaicas, la Aura Solar 1, Aura Solar 3 y Sol de Insurgentes, que tienen banco de baterías. Ojo, vienen con su banco de baterías, pero en ese momento no estaban regulados o estaban afinados para que trabajaran de manera armónica con la red. ¿Qué sucedió? Se presenta a las 13:09 un efecto nube en el sistema Baja California Sur y afecta obviamente la generación fotovoltaica, obviamente Aura Solar 1 y 3. En ese momento se tenía un despacho de 394 megawatts Baja California Sur, lo que es la península de Baja California Sur, ¿no? Y posteriormente, que está el efecto nube, a las 13:12, es decir, 3 minutos después, ya con 59.80, se dispara una turbina de gas con 18 megawatts y prácticamente 4 minutos después, una segunda turbina de gas con 15 megawatts, que para los 394 ya es una gran cantidad de energía perdida en muy poco tiempo. La que sigue, por favor. Aquí básicamente vamos en esta lámina a hacer análisis sobre la pérdida de generación. Derivado a que se presentó el disturbio en las auras solar 1 y 3 por el efecto nube, hubo un descenso progresivo durante 6 minutos de prácticamente 28 megawatts y eso llevó a una pérdida de generación que ubicó la frecuencia en 2 puntos de gigahertz menos a partir de los 59.9 que tenía. Este tiempo, obviamente, fue de 6 minutos, fue progresivo y todavía, que es la primera, a mano izquierda, se ve la gráfica azul, cómo va cayendo la frecuencia, porque va cayendo la potencia de las máquinas fotovoltaicas por la nube. Obviamente, después hay un repunte, ese repunte es la regulación primaria que tenían las máquinas de Baja California Sur, las turbinas de gas y las de vapor, pero esa caída súbita, ese pico, primer pico es la caída del disparo de la máquina 7 con 18 megawatts. Obviamente hay una compensación de regulación primaria, sigue subiendo la regulación primaria y se presenta posteriormente la pérdida de la segunda turbina de gas y ahí la frecuencia
ya se mantuvo baja y hubo necesidad a nivel transmisión CENACE de abrir un interruptor para rebalancear el sistema, quitándole carga y meter una turbina de gas adicional para que pudiera recuperarse la frecuencia. La que sigue, por favor. Aquí el respaldo de generación, y aquí se va a ver cómo está el aporte de las máquinas que tienen banco de baterías, en este caso las Aura Solar. Durante el evento se observa que la potencia de regulación de las unidades despachadas de Aura Solar 3 fue de 4.5 megawatt y de Sol de Insurgentes de 5 megawatt, impidiendo que cayera la frecuencia del sistema. Es decir, en este momento, aunque no estuvieran sintonizadas la participación como máquinas híbridas, las baterías ayudaron a que el sistema no cayera en un colapso al perderse la frecuencia, ¿no? Obviamente, el sistema estaba muy vulnerable, tuvo que ayudarse con la apertura de un interruptor de la red para poder liberar carga, que es el interruptor que viene ahí de palmillas, y poder restablecer el sistema a que llegaran más refuerzos de generación. La que sigue, por favor. Aquí es un punto importante porque aquí vemos en la horizontal los aportes y los consumos de energía y obviamente los participantes. Vemos que con el efecto nube se perdieron 28 megawatts, ¿no? Seguido de ahí en el tiempo, la máquina 5 de La Paz inyecta 3 megawatts, el banco de baterías de Aura Solar 3 inyecta 3 megawatts, obviamente ayudando a la resiliencia. La Insurgentes inyecta 0.3 megawatts, pero después viene la pérdida, la primera parte de la turbina de gas de La Paz 7, que se van 18 megawatts, y después otra vez la de Aura Solar 3, que ya había inyectado 3, mete 3.4 megawatts todavía, y la de Sol de Insurgentes mete 0.7 megawatts más. Se mantiene el sistema como se vio en la gráfica y posteriormente se dispara la siguiente turbina de gas con 15 megawatts todavía más perdidos. Tiene que entrar Aura Solar 3 con 4 megawatts y finalmente Sol de Insurgentes con 1.2. Ya el sistema, como se ve, estaba con muy baja frecuencia, se tuvo que abrir el interruptor de palmillas, el A115, para poder ayudar a que el sistema se restableciera. Pero si no hubiera habido la participación de los bancos de baterías, el sistema Baja California Sur, la que sigue, por favor. Y aquí viene más o menos el perfil de cómo estuvieron las inyecciones de potencia del banco de baterías, que ya lo vimos. La presentación queda para ustedes. La que sigue, por favor. Y aquí retos, ¿no? Una alta participación de renovables, arriba del 25%, nos obliga a tener refuerzos de red, ya sea más máquinas síncronas, condensadores síncronos, bancos de baterías, pero se tienen que tener refuerzos de red, porque la energía cinética, ya lo vimos en el cuadro que expliqué, empieza a ser falta y ser vulnerable el sistema. El almacenamiento de energía ayudó en este sistema a que no se llegara a tener el colapso por operación de esquemas de acción remedial en transmisión y también por baja frecuencia en las máquinas, que hubiera puesto totalmente fuera de servicio del Baja California. La que sigue, por favor. La regulación de las máquinas asíncronas, en este ejemplo del 14 de junio, no había una sintonía y una armonía de complementación o compaginación entre ellas, pues debe ser obligatorio para que entonces las máquinas entren a tiempo y obviamente ese respaldo flexible y ese acompañamiento de banco de baterías con las máquinas síncronas, máquinas híbridas, sea mejorable, que se puede mejorar. Ahora, un punto importante es, muchas de las máquinas de Baja California Sur son aeroderivadas. Hablamos de que todas las máquinas rotativas tienen inercia, pero no todas son iguales. Las máquinas aeroderivadas de Baja California Sur, que son como de 30 y tantos megawatts, comparadas con las máquinas de Punta Prieta, que son turbinas de vapor, tienen aproximadamente un tercio de la energía cinética disponible. ¿Por qué? Porque son máquinas que derivaron de la aeronáutica para hacia la industria eléctrica. Entonces, dan potencia, pero no necesariamente dan el suficiente nivel de capacidad inercial. Y finalmente,
la inyección de energía de almacenamiento debe de mejorarse aquí porque en el primer fase, la primera etapa, capítulo de este transitorio, se llegó a niveles de menos 2.5 de GHz y las baterías no habían trabajado y marginalmente los reguladores de las máquinas rotativas inyectaron. También estaban saturados, es también claro decirlo, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Finalmente, los retos, porque el sistema eléctrico Baja California Sur es un laboratorio, pero lo mismo que sucedió en el Baja California Sur puede llegar, y de hecho ya pasó el 28 de diciembre del 2021, cuando la inserción de renovables no es debidamente reforzada con máquinas síncronas y con el almacenamiento de energía. Y aquí vienen los retos que hay para el mercado eléctrico, que hoy por hoy no hay un incentivo para poder esos servicios conexos que se mencionaron, poderlos pagar. Directrices regulatorias, es decir, los bancos de baterías deben de trabajar no solamente para dar energía en el tiempo, sino también dar inyecciones de potencias súbitas. Eso nos habla de dos tipos de potencias o dos tipos de energías, dos tipos de baterías. Y obviamente el monitoreo del sistema eléctrico nacional con la tasa de cambio de frecuencia, que hoy por hoy se nace, aparte del despacho de generación de energía y de potencia, monitorea el nivel de energía cinética del sistema. Y pues creo que es todo. El siguiente, por favor. Pues agradezco, espero no haber ido demasiado rápido, pero obviamente yo quería dar un espacio de tiempo para que se pudieran hacer preguntas. Gracias. Excelente presentación, estimado Jorge. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento y toda esta experiencia que has expresado a través de esta presentación. Hay por ahí varias preguntas, manos levantadas, y tenemos oportunidad de dar espacio a algunas de ellas, ¿no? Creo que por ahí el ingeniero Bulmaro está levantando su mano. Si gusta, por favor, hacer su pregunta. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aprendiendo y un agradecimiento al maestro Obed por la presentación. Yo quiero preguntarle al maestro Obed si vislumbra con almacenamiento de energía esquema de generación distribuida, así como los sistemas solares, se podría tener generación distribuida de manera particular en las redes de distribución de baja o de media. Quiero preguntarle al maestro Jorge Obed si vislumbra esa posibilidad. Gracias. Sí, buenas tardes. Definitivamente la distribución de bancos de baterías a lo largo y ancho de la red nacional de transmisión y la red general de distribución en apoyo a los centros de generación, obviamente estos centros de baterías cerca de los centros de carga, definitivamente hay países y sistemas eléctricos que ya están haciendo y está dando resultados. Entonces, yo considero que la tecnología y la experiencia a nivel mundial ya existe, incluso aquí en América. Yo creo que es cuestión de tiempo, poco tiempo a mi ver, para que esto empiece ya a hacerse presente y a complementar el sistema eléctrico y la resiliencia. Muy bien. No sé si existe por ahí alguna pregunta más. Tenemos unos minutos para poder aprovechar a nuestro conferencista. Alfredo Saunders, ¿tienes una pregunta? Sí. Gracias. Pedro, adelante. Al maestro Obed. Una pregunta, Obed, ¿cómo viste el resultado de la aplicación de bancos de baterías y la carga capacitiva que tenemos ahí en las centrales eólicas, las primeras, estas grandes eólicas allá en Baja California? En La venta. No, más arriba, en Baja California. Las eólicas que están en Baja California. Sí, oye, ahí en el sobaco de Baja California, le digo yo, se me olvidó ahorita, ya por la edad se me van algunos nombres. Pero sí, como están ahí por el cruce entre Tijuana y Mexicali, en la La Rumorosa, ¿no? También ahorita.
La Rumorosa. Pero Golfo en de la Santa rumorosa, Clara. en la Rumorosa creo que están. Definitivamente fue la legislación estatal la que apoyó la inserción de esos eólicos, pero digamos que son de la primera generación o de las primeras generaciones donde únicamente se volteaba a ver inyección de energía y se conectaba a la red. Y realmente no han generado problemas porque están compensadas o reciben respaldo flexible su inyección en cómo se llama por las demás máquinas síncronas. El asunto pudiera ser también un poco más cerca en el caso de la zona de Mexicali. La zona de Mexicali se tienen problemas fuertísimos de reactivos porque muchas de las máquinas que tienen ahí, sobre todo aires acondicionados, son basados en electrónica de potencia y consumo de reactivos, los tipo inverter, y básicamente esos equipos consumen reactivos, y si no hay quien, que sean las máquinas síncronas o los bancos de baterías que almacenan energía y le inyectan en forma reactiva capacitiva o reactiva inductiva, pues no hay manera de quien compense, en este caso, los capacitivos que se están consumiendo por los reactivos de los inductivos. Tiende a haber una caída de tensión. Entonces, digamos que el ejemplo de Mexicali, claro, que cuando la inserción se hace a nivel consumo sin una compensación, se tienen problemas graves. En el caso de las eólicas de la Baja California, están a la red y básicamente desconozco, no recuerdo la capacidad de inyección, pero en mi tiempo que estuve allá no recuerdo haber tenido reportes de que por causa de esas eólicas se hubieran tenido problemas en aquella zona. Bueno, oye, Jorge, ¿puedo otro comentario, Inge Magaña? No sé si tengas algo más, Alfredo. Sí, algo rápido, un poquito. A ver, adelante, tenemos todavía un poquito de minutos. Adelante, Alfredo. Gracias, Javier. Porque hablabas de Baja California Sur, Jorge. Ya ves que ya presentaron, de hecho, el proyecto de instalar ahí torres, unas centrales termosolares con torres. Correcto. Correcto. Es el sistema Baja California Sur el que estudiamos ya. Mire, este estudio se hizo con Aura Solar 1 y 3 y Sol de Insurgentes como fotovoltaicas. Obviamente, si el sistema Baja California Sur no se respalda con bancos de baterías o se andaba buscando darle capacidad de condensador síncrono a las turbogases de La Paz que estaban fuera de servicio para reforzar la inercia del sistema, se van a tener problemas, porque lo dicho nuevamente, el sistema, el mercado no solamente, o la estabilidad, mejor dicho, de la red, no solamente opera con energía y potencia, opera con eso, pero durante los desbalances transitorios, lo que requiere es servicios conexos como regulación de tensión, frecuencia, capacidad inercial, que se va vulnerando si se ponen esos parques eólicos sin el acompañamiento más o menos del 30% de su capacidad instalada del parque eólico de respaldo de banco de baterías de potencia. Fíjate que no sé el foro, pero a ver quién se los hace llegar. A mí en lo personal me preocupa mucho que estén tratando, vayan a instalar estas termosolares, porque en el desierto de Mojave, que hay en Arizona, hay una instalación muy grande que le están desmantelando por la problemática con los intercambiadores de sal fluida y todo eso. Y en Sudamérica otro país también está deteniendo su proyecto a la mitad por problemas. Son energías o tecnologías de generación de almacenamiento de energía que quizá no están lo suficientemente maduras, por lo menos aquí en México, y obviamente tenemos consecuencias a la hora de detección y mantenimiento, ¿no? Gracias por el tiempo, Inge Magaña y maestro Guevara. Un saludo. Sí, Alfredo, muy bien, muy buena observación, Alfredo. Parece ser que hay una pregunta en el chat. A ver, por ahí me lo estaba reportando Magali. Sí, es una pregunta de Ollín Yolitzli Huescuba Domínguez, parece.
Y la pregunta dice, ¿podría atribuirse aumento a las fallas de elementos de transmisión debido a desbalances por la inserción de renovables? Sí. Sí, pongo un ejemplo, cito un ejemplo. Las máquinas de fotovoltaicas de Peñasco tenían un problema de la energía que tenía Peñasco disponible, no podía bajar hacia el sistema eléctrico nacional por el corredor pacífico, porque ya estaban saturadas, y no hablo por el efecto Joule, sino por la capacidad de transporte de reactivos de esas máquinas de transmisión. Entonces, sí, definitivamente las fallas de las líneas de transmisión son un factor que afecta el sistema eléctrico y afecta inclusive en este caso a Puerto Peñasco, por lo menos en el momento que me tocó a mí analizarlo, en su capacidad de aportar e inyectar energía, que no la podía inyectar totalmente porque tenía ese impedimento. Muy bien. Hay otra pregunta. Sí, ¿da tiempo, maestro Magaña? Si puede ser la última, ¿no? Dice Ángel Aldair González, excelente presentación. ¿Actualmente existe una normativa y o certificación exclusivamente para sistemas BESS o se está trabajando en ellas? Actualmente, debo aclarar que a nivel normativo, generalmente la normatividad va más lenta que la técnica, ¿no? Y en el caso de los bancos de baterías no es la excepción. Tecnológicamente los bancos de baterías tienen capacidades que pueden, una principal desventaja que tenían era pues, el tema de la capacidad de cortocircuito, que estaba muy reducida con respecto a las máquinas síncronas. Hoy por hoy, las máquinas BESS y las máquinas asíncronas tienen, que son los inversores básicamente, tienen capacidades de cortocircuito de 3 o 4 veces la capacidad, y obviamente eso ya las hace más atractivas para poder trabajar de manera sustentable y confiable en la red. Así es, el comentario es en ese sentido. Y la inercia, por ahí vi que si se podía importar, sí se puede importar, pues se importa precisamente a través de las redes de transmisión, a través de un sistema que tenga mayor inercia que otro, a la hora de conectarlo, pues prácticamente ya se comparte la inercia y obviamente la generación, y se hace un sistema más fuerte. Esa es básicamente la lógica o la mecánica de sistemas como el norteamericano, que es mucho más grande que el mexicano y por lo tanto mucho más fuerte. Simplemente la comparativa, el sistema mexicano es equiparable al sistema tejano. Nada más, para que lo tengamos como referencia. Muy bien. Pues estamos casi en el límite, pero hay 2 preguntas, ingeniero Obed. Yo creo que le damos adelante, Magali, a una por lo menos. Sí, una la contestó ya, que es lo de la inercia, de importar inercia, y la otra, bueno, y otras 2 siguen saliendo, pero yo creo que sería la última, ¿no? En cuanto a la utilización de sistemas BESS, ¿se han hecho ejercicios con gemelos digitales? ¿Qué experiencias han tenido? Los gemelos digitales obviamente se han aplicado no solamente a los BESS, a las energías renovables fotovoltaicas, se están aplicando prácticamente todos los tecnólogos. Siemens tiene gemelos digitales, Huawei, que es uno de los tecnólogos que va a la punta con sistemas de almacenamiento de energía, tiene gemelos digitales, y obviamente el SENACE, sin llegar propiamente, no sé cómo estén ahorita, el tener un modelo matemático del sistema eléctrico depurado o lo más depurado a la realidad, pues básicamente le permite a él, mediante un modelo digital o un gemelo digital, hacer simulaciones de fallas, pruebas, y entonces poder pronosticar, poder dar consideraciones y sugerencias al momento de hacer alguna maniobra en el sistema. Sí, los gemelos digitales es una ventaja tecnológica que debe de utilizarse y se está utilizando por los principales tecnólogos en el país, ¿no? Por lo menos los que acabo de mencionar que yo conozco. Muy bien. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de esta plática, de esta conferencia que fue excelente. Y bueno, pues si hay algunas preguntas,
háganla llegar aquí al SIGRE y se la pasamos a Jorge Abet. Magali, por favor, pues dale las gracias y la despedida a nuestro conferencista. Pues estimado Jorge, de verdad que súper interesante, muy completa la presentación con un gran valor técnico, como siempre lo he dicho. Tienes un gran conocimiento y una manera muy, muy bonita de compartir la información a todos nosotros, ¿no? Hay muchas preguntas en el chat, incluso una mano levantada. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo, pero te vamos a hacer llegar las preguntas y para que, si nos haces favor, les puedas dar respuesta. Y pues también decirte que esta presentación ha estado entre una de las más concurridas, con un pico de 147 participantes. Entonces también muchas felicidades. Yo les agradezco la audiencia y las preguntas. Claro, si me mandan las preguntas junto con su correo electrónico para poder contestarla a ese correo electrónico, con gusto trataré de responderlas. Quizá no de manera inmediata, pero ténganlo por seguro que las voy a contestar. Mil gracias a todos y pues mándenos sus preguntas al correo de SIGRE. Está en la página oficial del grupo y pues también nuevamente los invitamos a que se inscriban a este gran consejo. Gracias, buenas tardes, felicidades nuevamente. Es famoso y apreciado el maestro Guevara. Muy bien, gracias Alfredo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos, Buenas Inge. tardes. Hasta luego. Edgar Pulido, saludos, Inge. Gracias, Edgar. Bye. Bye.